Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Esperar porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Señoras y señores, damas, caballeros, amigas, amigos, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Buen sábado, bienvenidos a esta nueva edición federal del Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo, AM 830. Para todo el Río de la Plata, el país y por internet para todo el mundo. Aquí estamos en esta jornada, este sábado 6 de abril del 2024, en nuestro nuevo horario de 11 a 13, con todo nuestro equipo completo, luego de nuestro querido Manuel Corral Vide, con su programa Consentido, junto a Carlos Alio también, y a Ximena, si no me equivoco, el nombre de la niña. Así que bueno, así que Manolo, un gran abrazo, querido. Formamos un gran tándem para toda nuestra colectividad, nuestra comunidad, desde las 10 de la mañana y hasta las 13, de 10 a 11 Consentidos, y nosotros ahora de 11 a 13, El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de esta casa Radio del Pueblo, esta radio con historia que vive el presente. Vamos con todo nuestro equipo completo de trabajo, puesta en el aire en estudios centrales, Gustavo. Hola, Gustavo, muy buen día, bienvenido a la propuesta, como siempre, todos los sábados. Belén Dipsa en producción y en redes sociales, Mónica Cervantes en producción del programa, Mili Dipsa en producción y este soporte técnico entre los estudios centrales de Radio del Pueblo y nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones, y quien les habla, la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardis. Hoy el Santoral, en este sábado 6 de abril, conmemora a Santa Gala, así que para aquella alguna gala que exista, nuestro saludo también. Hoy es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esto es con la finalidad de concientizar a la población mundial acerca del papel fundamental del deporte en la promoción de los derechos humanos y también el desarrollo económico y social de los países. Bueno, señoras y señores, ¿qué tenemos para el día de hoy en nuestro programa? Les cuento. Como siempre, Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. Tony Cabot, palpitando la Copa del Rey, final del día de hoy de la Copa del Rey, hoy a las 5 de la tarde, ya le vamos a contar, también, y algunas pinceladas del Deportivo Español también. Así que, pero hoy la Copa del Rey es prioridad número 1. Como siempre, Belén Dipsa con todas las noticias sobre la realeza de nuestra madre patria. Como siempre, Miri Dipsa con eventos de colectividad y espectáculos, tanto de Argentina y de España. Roberto La Rosa con todo el deporte argentino, como ya nos tiene acostumbrados. Tendremos servicios para todos ustedes, tendremos noticias, títulos, todo lo que ustedes quieren lo van a tener en esta propuesta de 120 minutos de radio, 2 horas de radio para todos ustedes. En minutos nada más estaremos charlando con Pilar Simón, presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, porque se viene la gran fabada por el aniversario número 111, y vamos a charlar un poquito porque tengo entendido, por lo que la semana me enteré, vienen invitados desde Asturias, así que bueno, ya nos vamos a enterar. Estaremos conversando en la próxima hora de nuestro programa con Julia Hernando. Ella preside el Centro Burgalés de Buenos Aires, además es vicepresidenta de FEDESPA, de la Federación de Sociedades Españolas de la Argentina. Vamos a hablar un poquito sobre la llegada a la Argentina de Juan Andrés Blanco, de la UNED, que es representante de la publicación a la memoria de la emigración española. Así que bueno, Mili Dipsa, buen día, buen sábado. Vamos a recordar ya en este nuevo horario de nuestro programa, central de oyentes vía celular del programa, como así también todas las redes sociales, todas. Vamos, Mili, buen día. Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos, llegó el fin de semana en este nuevo horario de 11 a 13 horas, así que Pero como siempre, vamos a estar acompañándolo, claro que sí, vamos a estar seguramente escuchándonos ahí con ustedes a través, puede ser de la radio, a través del auto, a través del internet, porque no, también puede ser, claro que sí, porque recuerden que estamos a través de la frecuencia Radio del Pueblo AM 830, también nos pueden escuchar en vivo y en directo a través de la
página web de la emisora www.radiodelpueblo.com.ar. Así que bueno, Minidipsa ya les comentó las redes sociales a todos ustedes para estar en contacto con nuestro programa. 23 grados 9 décimas la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, humedad 53%, el cielo está ligeramente nublado. Así que ahora sí, entonces ya estoy escuchando el aire de la radio también, o sea, esos enlaces. Así que bueno, en 30 segundos nada más, separador mediante Gustavo, vamos ya con nuestros primeros invitados que ya llegan del Centro Asturiano Buenos Aires, nuestra querida Pilar Simón, que ya me está comentando que es la producción que ya está en conexión. Así que 30 segundos, separador mediante, vamos con el primer invitado del día de hoy. Vamos que venimos. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien amigos, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal, en este momento, este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires, que saben, hay muchas novedades para este mes de abril. Claro, porque les queremos comentar que, por ejemplo, está la gran propuesta del Asturiano Team 60. Todos los martes, de 9 a 12, se lleva adelante Asturiano Team 60 en nuestra sede social de la calle Solís 475, aquí, en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, como así también todos los viernes de 14 a 17 horas en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, también sus descendientes. Recuerden que las actividades que se realizan son, entre otras, estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, mucho más. Para consultar por esta actividad del Asturiano Team 60, tienen que escribir a este correo electrónico: asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp a este número 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Si no tomaron nota, nos llaman al programa que con todo gusto le damos mayor información al respecto. Bien, otro tema también que les quiero contar. Hoy a las 20 horas se va a realizar una nueva edición del Gran Festival Celta en nuestra sala teatral Alejandro Casona, allí en la calle Solís al 400. La actuación de bardos folk, también de The Clovers, y un cierre con las integrantes de Céltica Argentina, que realmente es espectacular. Así que realmente 3 propuestas artísticas en una noche como la de hoy. Recuerden también que aquellos que se acerquen hoy, un ratito antes por boletería, directamente se acercan y pueden adquirir la entrada. Recuerden, arranca a las 20 horas, un ratito antes, para pasar por la boletería y disfrutar de esta gran propuesta también. Bien, les quiero contar que el próximo sábado arranca el Té Canasta, en una propuesta de Té Canasta muy especial, este tradicional Té Canasta del Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Como siempre, un éxito, lo que es el Té Canasta, porque realmente se junta muchísima gente, damas, caballeros, disfrutan un sábado por la tarde muy, pero muy particular. Así que enhorabuena la propuesta que está ya preparada para el próximo sábado 13 de abril a las 2 de la tarde, este tradicional Té Canasta allí en el Campo Covadonga. Pero además, el próximo sábado, también 13 de abril, a las 15 horas, en la sala Alejandro Casona, en la sede social, en Solís al 400, se va a realizar el baile de época, La Edad Dorada. Algo bellísimo que ustedes no pueden dejar de disfrutarlo. Acérquense también porque realmente vale la pena.
Les cuento que el sábado 20 de abril, a las 21, se va a presentar también en la sala Alejandro Casona, de la calle Solís, el gran pianista argentino Horacio Labandera, que va a interpretar obras clásicas de Alemania y de Estados Unidos. Vamos a estar escuchando obras de Mozart, de Mendelssohn, de Gershwin y de Beethoven. Ténganlo en cuenta. Sábado 20 de abril, las entradas están a la venta también en la administración, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, allí en la calle Solís, para que lo tengan en cuenta. Otro tema también muy importante. Está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, como es de público conocimiento, damas, caballeros, sin distinción de edades, grandes, medianos, chicos, todos se pueden sumar a este prestigioso coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Cómo tienen que hacer? Medios de contactos, muy fácil, por mail, asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También el otro correo que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Informativos @centroasturianobsas.org.ar. Pero además hay un teléfono de muy fácil numeración que pueden estar llamando hoy también, Hoy sábado no interesa, hoy, mañana lo pueden hacer. 11 51 58 58 58. Lo reitero, 11 51 58 58 58. Si llevan de un teléfono fijo, un teléfono de base, desde la casa, en vez del 11 marcan el 15. ¿Estamos de acuerdo? 15 51 58 58 58. Pero hoy en día todos utilizamos celular, mucho más fácil y más rápido realmente. Atención amigos, porque esta semana el Centro Asturiano tiene una gran movida, como ya nos tiene habitualmente, como nos tienen acostumbrados. Pero, claro, hay visitas que vienen de Asturias, Y el próximo domingo 14 de abril se viene la gran fabada del 111º aniversario de la institución, es decir, 111 años del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y para charlar de este tema, la tenemos aquí en Preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, que es nuestra querida amiga Pilar Simón. Hola Pilar, buen día, Oscar te saluda, ¿cómo va? Hola Oscar, buen día, muy bien, ¿y vos? Muy bien, qué gusto tenerte en el programa, Pilar. Gracias por este ratito, No, al contrario, gracias a vos. Bueno, gracias. Bueno, yo acá estoy comentando, 14 de abril, viene la gran fabada de este nuevo aniversario Capicúa, 111 años del Centro Asturiano de Buenos Aires. Pero bueno, contanos un poquito porque hay una propuesta muy especial para ese día 14 que arrancan, creo que con la Santa Misa, ¿es así, no es cierto? Sí, antes de la misa calculo que va a empezar también el torneo de bolos. Bien. Viene algún jugador de Asturias para participar del torneo. Bien. Y después sí, vamos a tener la tradicional misa con la procesión del ramo que llevan los integrantes del conjunto Pelayo. Sí. Luego pasaremos al primer piso, que bueno, sabés que siempre antes de las 2 de la tarde es difícil que podamos empezar a comer. Es cierto. Y este año tenemos invitados especiales. Vienen desde Asturias la directora general de Migración y Reto Demográfico, la señora Olaya Gómez Romano, y la presidente de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso. María Antonia ya ha venido unas cuantas veces aquí a la Argentina, pero para Olaya es su primer visita. Así que esperemos que lo pasen bien y que se vayan llevando un buen recuerdo. Van a viajar también después a La Plata y a Mar del Plata. Bien, perfecto, excelente. Y aparte, es muy importante que funcionarios de Asturias estén presentes también para los 111 años de la institución. Sí, y aparte van a estar también el día viernes, que es la entrega de las medallas a los socios que cumplen 25, 75 y 50 años con la institución. Este es uno de los actos más importantes que tiene la institución durante el año, porque ahí homenajeás a la gente por la permanencia más que nada, y por la fidelidad que tienen hacia el Centro Asturiano, por el cariño. Realmente es un acto muy emotivo. Y ellas van a estar presentes también.
Eso va a ser el día viernes 13. El viernes 12. Perdón, viernes 12. En la sede de Solís. Sí, viernes 12. En la sede de Solís. En la calle Solís al 400. Y quiero hacerte un comentario que ojalá fuera así, pero lamentablemente no. Decime. Vos dijiste que a los té canasta vienen los caballeros, pero realmente caballeros nunca viene nadie. No, bueno, hay que sumarlos entonces. ¿Qué pasa Pero con los sí, hombres? pero no se quieren juntar con las mujeres. Bueno, vamos a tener que armar algo. Mira, ¿sabés qué vamos a hacer? En vez de un té canasta para las damas, vamos a armar un café canasta para los caballeros y pero con alguna... claro, un café truco. Un café truco. Mousse, lo que quieran. Escuchame, me está gustando la idea, Pilar, me está gustando la idea. Claro. ¿Por qué no? A proponerle a la comisión directiva un café truco para los caballeros y otros juegos que sean para caballeros y que se sumen también, porque me parece enhorabuena Pilar, ¿eh? El truco, el mousse, el subastado, lo que sea que quieran jugar, los invitamos siempre, pero no quieren juntarse con nosotras, son reacios. Bueno, pero bueno, mira lo que me estoy enterando, así que, bueno, pero lo más importante, ¿sabés qué, Pilar? Que es un momento social, un momento de relajación, que se disfrutan. Por supuesto, quienes van te digo que las señoras, me dicen, cuando vienen, dicen, ay, no sabes las ganas que teníamos de que fuera el segundo fin de semana, así podemos venir. Claro, lo disfrutan, realmente que lo disfrutan. Y a nosotros eso nos llena de orgullo porque quiere decir que las tratamos bien, que pasan una linda tarde, así que para nosotros es súper gratificante. Perfecto, así que Pilar, para tenerlo en cuenta, viernes 12 de abril, ¿en qué horario arranca aproximadamente la entrega de medallas allí en la sala Alejandro Casona? 19:30, 18 horas. Bien, perfecto. Después, también no olvidarse, el té canasta, el sábado 13 de abril a las 14 sábado, horas. A partir a las 14. Bien, correcto. Y después el domingo, a partir de las 12 del mediodía, es la misa, y antes va a empezar el torneo de bolos. Bien, correcto. Y después la gran fabada en el primer piso, como ya es costumbre del centro asturiano. Pilar, te pregunto también para saber, aquellos amigos que nos están escuchando en estos momentos en el programa, si alguno quiere estar en contacto con la institución, directamente que se comuniquen con el 11 51 58 58 58, es así, ¿no es cierto? Correcto. Ahí los van a atender y si quieren adquirir las entradas para la fabada y les van a explicar cómo lo tienen que hacer, cuál es el costo, ahí les van a explicar todo lo que quieran saber. Perfecto. Y después otro comentario que te quiero hacer es que para el domingo siguiente, que sería 14 y 7, 21, sería la misa en el Panteón. En el Panteón, perfecto. La misa por los socios fallecidos. Bien, correcto. ¿A qué hora va a ser la misa, Pilar? A las 12 del mediodía. Ahí en el cementerio de la Chacarita. Perfecto, entonces, correcto. En el Panteón del Centro Asturiano de Buenos Aires. Así es. Así que una agenda completísima, amigos, para tenerlo en cuenta. Y vienen visitas de Asturias, funcionarios del gobierno de Asturias que van a estar presentes también. Así que, Pilar, te quiero felicitar porque siguen trabajando vos, toda la comisión directiva. Toda la comisión directiva, sí, trabajamos todos, y la verdad que nos cuesta porque la situación del país es difícil, no somos la excepción, pero seguimos sumando actividades y podemos seguir haciendo obras, así que estamos contentos, porque pese a todo seguimos creciendo. Exactamente, ustedes no son un equipo, son un seleccionado que es mucho más que un equipo, realmente, así que por eso. Muchas gracias. Bueno, mi querida Pilar Simón, presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, gracias por este ratito aquí en nuestro programa. Y mira, para cerrar la charla contigo, vamos a disfrutar de dos jóvenes que tiene que ver una cierta descendencia también y lo sienten adentro de Asturias, que son los hermanos Agüeros, Sergio y Nando Agüeros, y esta versión de su Asturias, por eso yo sabía, su Asturias del alma. ¿Qué te parece la idea? ¿Está?
Bárbaro, me parece perfecto y agradecida soy yo que me haya llamado y bueno, muchísimas gracias por todo. No, gracias a vos, Pilar. Quedamos en línea privada, no me cortes. Un beso enorme y buen fin de Bueno, un semana. besito grande. Gracias. Muchas gracias a vos. igualmente, cariños. Gracias. Pilar Simón preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, señoras y señores, protagonista del día aquí en nuestro programa, Nando Agüeros, Sergio Agüeros, su Asturias del alma. Vamos con la música. Es el sol de nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM 830 para todo el país. Momento del deporte español y con mayúsculas, porque hoy, señoras y señores, la Copa del Rey se define. Y para charlar de la Copa del Rey, no tenemos a nuestro hombre, el deporte español, Tony Cabot. Hola, Tony, buen día en este nuevo formato de programa. ¿Cómo vamos? Bienvenido. Muy buenos días, un saludo grande para todos y un saludo a este nuevo formato del Sol de nuestra España, que esperemos que sea tan fructífero como el anterior, ¿no? Pero claro que sí, y vamos por más, Tony, vamos por más. Próximamente Vamos. Nuestros amigos se van a enterar y ya charlaremos nosotros también del tema. Bueno, Tony, escúchame, hoy la final de la Copa del Rey con todo esta tarde, ¿no? Sí, así es, por fin llegó la gran fiesta del fútbol español, la final de la Copa del Rey, que se va a jugar en Sevilla, en el Estadio Municipal de la Cartuja, una Cartuja que hoy va a coronar al rey del fútbol español, como se dice, el partido más bonito del fútbol patrio, donde viajan, por ejemplo, hoy a Sevilla, han llegado más de 70.000 hinchas desde Bilbao, que han hecho los más de 1.000 kilómetros que separan Bilbao de Sevilla, han llegado aproximadamente 20.000 mallorquines, por tierra, mar y aire. Obviamente tienes que tomar el barco de Mallorca hasta Valencia y luego agarrar auto para irte a Bilbao, si es que no vas en avión. Para los más privilegiados había pocos aviones y mucha demanda. Pero así es, el Athletic Club de Bilbao se siente obligado a ganar esta Copa del Rey tras fallar en 5 finales en los últimos 15 años, y el Mallorca, pues se puede decir que enarbola esa bandera de la ilusión, porque es el equipo que a priori llega como claro underdog, como claro aspirante, y en una semana en la que el cielo falló en Sevilla, llovió mucho, como siempre suele llover en épocas de Semana Santa, para romper un poco el rito, como dicen allí en Sevilla, que siempre el cielo estalla en esas fechas, pero en el día de hoy, o en el día de ayer, que es cuando lo miré, había 25, 26 grados en Sevilla, para una final de Copa abrasadora, calor de justicia, invasión de 2 aficiones que van a protagonizar esta fiesta anual del fútbol español, Óscar. Perfecto. Aparte, por lo que tengo entendido, el arbitraje de este encuentro va a ser dirigido por el andaluz José Luis Munuera Montero, y obviamente, bueno, está la sala de VAR, también el VAR, ¿no es cierto?, que lo maneja Eduardo Prito Iglesias, el navarro de Prito Iglesias, es así, ¿no? Así es, eligieron los árbitros a dedo, no se suelen elegir a dedo para las finales de Copa, y en este caso se quiso dar un marco de esplendor a este partido. Se contrató al mejor árbitro, o se fichó al mejor árbitro o al árbitro que está más en forma del fútbol español. Y bueno, hubo algo de quejas, como siempre suele haber, desde Bilbao, metiendo un poquito de presión al arbitraje, a la sala VAR, que al final define este tipo de partidos. Pero desde Bilbao además han entonado ese ahora o nunca, el desafío desde Bilbao en mayúsculo, después de 40 años ansiando el trofeo. Yo lo he dicho ya más de una vez aquí en el Sol de nuestra España. Hoy en día el equipo que más Copas del Rey tiene es el Fútbol Club Barcelona, tiene en torno a 25-26, el Athletic de Bilbao tiene 24, pero históricamente en los últimos 100 años el Athletic Club fue el rey de copas, fue la ciudad que más quiso y más ansió la Copa del Rey, fue el equipo que más seriedad le dio al torneo, porque era una afición y una ciudad que preferían ganar la Copa
que la Recopa Europea o que cualquier Copa internacional. Siempre ha habido esa obsesión en Bilbao con esta Copa del Rey, y en el colmo de los colmos se han perdido 5 finales perdidas en los últimos 15 años, pero perdieron 2 finales seguidas de Copa en 15 días en la propia Cartuja en el año 2021. ¿Por qué? Por el COVID, porque se aplazó 12 meses la final del 2020 ante la Real Sociedad, Sí. así que el Athletic Club de Bilbao llega a su final número 40 con 24 trofeos. Sí. Y es el claro favorito. Y por el caso del Mallorca, Óscar, bueno, el caso de los Bermellones, como se le suele llamar al equipo del Mallorca, Sí. la mirada y la pregunta es más ¿por qué no? Solo tiene un título de Copa del Rey, pero es más reciente, en 2003. Sí. Otorgan con mucho gusto desde el lado del Vasco Aguirre, de Javier Aguirre, el mexicano que es el técnico del Real Mallorca, otorgan al adversario el cartel de favorito, y ahí se moverá el Mallorca agazapado a la espera de cobrar como ante la Real Sociedad en las semifinales, un penalti, una jugada aislada, un partido de mínimos, buscará el Mallorca con 3 centrales. Ahora daré las alineaciones, Óscar. Bien. Pero bueno, un Mallorca que aborda en su cuarta final, que no tiene ni la mitad de experiencia que el Athletic Club de Bilbao en estas lides, pero le trae sin cuidado. Como digo, Javier Aguirre, un técnico que acostumbra a descontracturar este tipo de partidos tan serios y tan importantes, dio una rueda de prensa casi te diría que icónica, hablando del whiskyto que se va a tomar antes del partido, de lo relajado que está, de cómo van a ver su familia este partido, y lo agradecido que está a los 20.000 hinchas que han viajado, a pesar muchos de no tener entrada, desde la capital balear hasta Sevilla, hasta una ciudad preciosa para abordar esta final. Como digo, clima esplendoroso para este partido importantísimo para el Mallorca, partido clave para el Athletic Club de Bilbao, que querrá sacar la gabarra. La gabarra es en el río Nervión, allí en Bilbao, el río que atraviesa Bilbao, hay un barco que únicamente se saca cuando el Athletic Club de Bilbao consigue un título. Ahora hace 40 años que está la gabarra a la espera, engalanada en estos días, por si se da la posibilidad de que el Athletic de Bilbao gane esta Copa del Rey. Y ya lo veréis, los que estén atentos a las celebraciones. Si gana el Mallorca va a ser impresionante. En Mallorca obviamente se va a tirar la isla a la calle, pero en Bilbao se calcula que habrá entre 700.000 personas y 1 millón de personas en la calle si se gana esta Copa del Rey, porque como te digo, Óscar, en Bilbao se quiere y mucho este título, siempre se quiso y siempre se ha querido esta Copa del Rey. Tony, te pregunto, ¿tenés ya posibles alineaciones para el encuentro de esta tarde? Sí, hay más que posibles alineaciones, a falta obviamente de confirmación oficial, que no se dará hasta unas horitas antes del partido, pero si quieres voy con el 11 inicial, tanto del Athletic Club de Bilbao de Ernesto Valverde como del Mallorca de Javier Aguirre, Óscar. Dale, te escuchamos. El 11 que se espera por parte del Athletic Club sería, bueno, ahí van todos los apellidos vascos: Aguirre Zabaga en el arco, con Leque lateral izquierdo, Aitor Paredes y Daniel Vivian de pareja de centrales, y el mítico De Marcos en el lateral derecho, mediocentro para Bernat Prados y Vesga, línea de 3 por detrás del punta, que sería Berenguer, Óscar Sánchez y Nico Williams, y arriba Guruceta, la gran esperanza que llevará la pólvora junto con Nico Williams de este Athletic Club de Bilbao, Óscar. ¿Y el Mallorca? Por parte del Mallorca van a formar con Dominic Graves, el arquero que fue estrella en las semifinales de la Copa contra la Real Sociedad en esa tanda de penaltis, ya que es parte de la historia del Real Club Deportivo Mallorca. Línea de 3 centrales con Copete, Giovanni González y Raillo. Por izquierda Jaume Costa y por derecha Pablo Maffeo, recordemos, el internacional argentino, el que Pablo Scaloni fichó hace apenas unos meses. Recordar que Pablo Maffeo tiene ascendencia argentina, por lo tanto eligió jugar con la selección argentina, el que va a ser hoy, como digo, carrilero derecho del Real Mallorca. Línea de 3 en el centro del campo con Dani, el portugués Samu Acosta y Antonio Sánchez, y arriba en punta jugarán Larín
y seguramente Abdon Prats, aunque está por ver si jugará Murici, el albano kosovar, o como digo, Abdon Prats, la esperanza mallorquinista, el jugador del norte de la isla de Mallorca. Pero bueno, en todo caso estos serían los 11 que definirán esta fiesta del fútbol español, Óscar. Hoy en la Cartuja, a las 5 de la tarde, este Athletic Club de Bilbao, Real Club Deportivo Mallorca, final de Copa Española, Óscar. Excelente, Tony, completísimo este informe con esta gran Copa del Rey para esta tarde, acá en Argentina, esta noche en España. Y bueno, y a propósito y hablando del fútbol, no se olviden que el Deportivo Español este fin de semana, fecha libre, ya lo vamos a ampliar el sábado que viene. Tony, estaremos atentos a la transmisión de hoy, a través de la tele, vamos a estar escuchando, yo haciendo fútbol también, y estaremos en contacto, si te parece, el próximo sábado aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. ¿Qué te parece la idea? Perfecto, Óscar, un abrazo grande para todos y bueno, para los que son fanáticos del fútbol español, insisto, hoy es el partido para ver, entre además dos equipos que no son ni Barça, ni Madrid, ni Atlético, lo que es bonito siempre ver equipos y aficiones con una ilusión diferente a la de los grandes, a la de los transatlánticos del fútbol español, así que hoy a las 5 de la tarde todo el mundo atento a este Mallorca Athletic de Bilbao y nada, nos vemos la semana que viene, Óscar. Claro que sí, abrazo grande y vamos con el Mallorca con Javier Aguirre a la cabeza como entrenador. Te mando un abrazo, Tony, y buen fin de semana, Vamos, Mallorqueta, un abrazo para todos. Abrazo grande. Tony Cabo, nuestro nombre, el deporte español, como siempre aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Hacemos una pausa de nuestro programa, porque luego de la pausa, presten atención, ya llega el tiempo de la realeza española con Belén Dipsa. Pausa comercial del programa y en instantes estamos. Gracias. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas.
un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño, una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López, 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, señoras y señores. Ahora sí es el momento real del Sol de Nuestra España. Por eso nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Muy bien, bueno, muchas noticias. Muchas noticias en el día de hoy, como siempre el top 3 y el bonus track. Ah, bueno, completito. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, empezamos ahora mismo porque tenemos una noticia que ahora es recién salida, la tenemos y la vamos a posicionar. Recién salidita. Sí, la vamos a posicionar en el número 3 porque Juan Carlos I vuelve a España y no volvió para vela, para el deporte de vela, sino para una boda, porque estuvo presente en la boda del alcalde de Madrid junto a la nieta de que es familiar porque tiene que ver todo, es nieta de Teresa de Borbón, dos Cecilias, que es prima de Juan Carlos, o sea, la nieta de Teresa se casó con el alcalde de Madrid, entonces y ella tiene un parte de su lazo tiene que ver con la realeza. Con la parte de los Borbones. Así que ¿Qué árbol genealógico? Sí, era como tratar de explicar un poco esto, pero bueno, se estuvo ahí llevando a cabo esta boda, primero la misa y luego el banquete. Asistió el rey emérito, que fue muy aplaudido. Mira. Muy aplaudido, realmente, también muy proclamado. Asistió junto a sus hijas, la infanta Cristina y Elena. Y de la reina Sofía se dice que no fue a la misa, pero sí fue al banquete. Fue a la fiesta. Fue a la fiesta. Fue a la fiesta, claro. No fue a la misa, fue al banquete. Así que estuvieron ahí también junto a sus sobrinos, sus nietos, mejor dicho. Y también decían, estaban invitados Leticia y Felipe. Bueno, se dice que estaban invitados, pero no asistieron porque tenían otras actividades que hacer. Porque hoy tienen la Copa del Rey, Felipe VI. Claro. Y también están como ahí con los preparativos. Así que bueno, por eso mismo dicen que no asistieron ellos, pero sí asistió la otra parte de la familia. La pareja se llevan 22 años de diferencia de edad, pero dicen que fue una gran fiesta con grandes personalidades. Bueno, obviamente del ámbito político, del ámbito empresario, también hubo distintas personalidades que se destacaron allí presentes, que de a poco están ahora compartiendo las noticias, porque obviamente se celebró esta boda, así que bueno, dicen que fue una gran fiesta. Bueno, bien, sí, y van apareciendo las noticias. Van apareciendo las noticias. Van apareciendo poco las noticias, pero bueno, bien entonces, qué lindo. Sorpresas a los novios. Sí, felicitaciones. Así que bueno, del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar de esta bomba de noticia que cuando me llegó dije, no puede ser. Parece que lo dijimos y se cumplió. Ay, pero no me digas, siempre me dejas con la sorpresa. A ver, ¿de qué trata? Vamos a titularlo este top número 2 como Sorpresa en Semana Santa, porque el sábado pasado los Reyes de España junto a sus hijas asistieron a la procesión del encuentro en Madrid de la iglesia de las Calatravas, cercana a la Gran Vía. Mira. Sorprendieron a todos porque era algo que no estaba agendado ni estipulado. Entonces, bueno, fue sorpresivo este encuentro. Perdón, pero justamente el sábado pasado vos habías comentado. Habíamos comentado de que hacía un poco falta de que se acercaran un poco a estas tradiciones que las estaba realizando la reina Sofía, bueno, la madre del rey Felipe VI. Pero bueno, parece ser que la familia se reunió y fueron todos juntos a esta procesión. Che, ¿habrán escuchado la realeza española acá en el Sol de Nuestra España? No sabemos. Bueno, por los dos le mandamos un besito, un saludo a toda la familia. Sí. Así que bueno, estaban los cuatro muy abrigados y con paraguas en mano porque estaba lloviendo, estaban ahí una llovizna, un clima, como acá decimos, un clima revuelto entre el frío, y bueno, entonces esta ceremonia religiosa de Sábado Santo, que es el encuentro del Cristo yacente y la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad y el Desamparo, estaban portados a hombro por los anderos y también acompañados por una banda de música, aunque se dice que no pudieron terminar el recorrido porque
obviamente empezó la lluvia. Claro, demasiada lluvia era. Era demasiado. Se suspendió. En parte se suspendió este recorrido. No se sabe si llegaron ellos a verla, la procesión completa. Pero sí que saludaron de mano a los presentes, se sacaron algunas fotos. Selfies, seguro, como después siempre. Comenta que se fueron a pasear. A la reina Leticia se la vio de ahí del codito. ¿Viste? ¿Vieron cuando salís a pasear? Sí. Bueno, con la princesa Leonor y el rey Felipe VI iba con la infanta Sofía, uno cada uno. Muy bien. Así que eso es lo que se estuvo comentando y la verdad que cuando vimos no lo podíamos creer porque lo dijimos acá en el Sol de Nuestra España y pasó. ¿Vieron? Ahí está. Bueno, por las dudas nosotras acá mandamos saludos. Mandamos saludos, siempre, obviamente. Como decimos, la magia, señoras y señores, es radio. No sabemos quién está escuchando del otro lado. Sí, sabemos algunos que siempre se contactan con nosotros, que nos llenan de felicidad, la verdad que sí, nos mandan mensajes hermosos. Pero también no sabemos hasta dónde trasciende. Por supuesto. Pueden estar escuchándonos a 12.000 kilómetros, a 10.000 kilómetros, a 8.000 kilómetros, a 5.000 kilómetros. Acá pocos kilómetros, la verdad es esa. Así que la magia es radio, señores. Por supuesto, y bueno, en esta ocasión que fue una gran sorpresa. Nos gusta esta iniciativa de que también se acerquen a las actividades tradicionales. Bien. Y ahora vamos al top número 1. Por favor. Y vamos a hablar de los Reyes de España entre el arte y el deporte. Porque el 3 de abril, en el Palacio de Congresos de Cádiz, presidieron lo que es el acto de entrega de las medallas de oro al mérito en las Bellas Artes 2022. Todavía siguen entregando un poco por el tema de la pandemia que se hizo tardío. Destacaron a 33 personalidades e instituciones de la cultura y algunos galardonados fueron la escritora Rosa Montero, el cantante Víctor Manuel, muy conocido, y a la recordada María Jiménez, que su familia fue quien recibió el premio. Así que a la reina Leticia dice que se la veía muy contenta. ¿Por qué? Porque Víctor Manuel, ambos comparten localidad, ambos son asturianos. Son de Asturias. Entonces, sí, se los veía muy contenta a la reina Leticia porque dice son paisanos de ahí de localidad. Más bien. Obviamente. Y al otro día, el jueves 4 de abril, presidieron el acto de entrega de personas y entidades del deporte en el Palacio Real del Pardo, donde estuvieron entregando diversos premios a los mejores deportistas y también instituciones deportivas. En este caso, el premio Rey Felipe VI, como siempre lo veníamos comentando el sábado pasado, fue para el tenista Carlos Alcaraz, y el premio Reina Leticia a la mejor deportista española, que fue para la atleta paralímpica Susana Rodríguez, y también hay un trofeo que se llama Trofeo Comunidad Iberoamericana, que fue para la Confederación Panamericana del Ciclismo, que es oriunda de Uruguay, de nuestros hermanos de Uruguay. Bien. Así que la Confederación Panamericana de Ciclismo fueron los galardonados en esta ocasión. Hubo otros premios más, sí, pero no vamos a comentar toda la lista, vamos a destacar los premios más comentados, más también celebrados. Así que bueno. Bueno, la verdad que es sorprendida, también con acá nuestros hermanos del Uruguay que recibieron, la verdad, esta premiación muy importante. Claro, sí. Tenemos gente que también a veces nos escucha por YouTube. ¿Cómo pueden hacer, Belén? Pueden hacer lo siguiente: ingresan a YouTube, ponen El Sol de Nuestra España en el buscador y se suscriben y activan la campanita para que les lleguen todos los programas completos y también las secciones. Muy bien, así que nos escuchan de todo el mundo ahí. De todo el mundo, ahí le mandamos un saludo a todos los que nos escuchan. También nos mandan mensajes a través del Gmail, porque tenemos ahí el correo de Gmail para que nos manden un mensaje. ¿Cuál es, Mili Dipsa? elsoldenuestrahispana@gmail.com. Repito, elsoldenuestrahispana@gmail.com. Ahí nos llegan sus mensajes y agradecemos a todos, la verdad, este acompañamiento que nos hacen y este gran abrazo que nos hacen. Un abrazo radial, un abrazo radial. Totalmente. Así que bueno, tenemos bonus track. Tenemos bonus track y vamos a hablar de una princesa en Nueva York. ¡Ay, qué lindo título! Porque antes de iniciar nuevamente la formación el 4 de abril y afrontar este último trimestre de formación del Ejército de la Tierra, la princesa Leonor parece que se hizo un viaje rápido hacia Manhattan para saludar a uno de sus mejores amigos que lo conoció en el estudio de Gales. Cuando estuvo estudiando hace poco en Gales, este joven también fue el cumpleaños de su abuela materna Paloma Roca Solano, que es la madre de la reina Leticia. Es el joven brasileño estadounidense que hemos hablado en anteriores ediciones, que también se corría el rumor de que, bueno, había ahí un acercamiento, pero lo que dicen es que solamente es una amistad. Solamente es una amistad, no es una relación que va más allá de, como algunos decían, algunos viajes, no, dicen que solamente son amigos. Es un joven también, lo que llama, es un joven muy, pero muy preparado, porque
es formado en distintos idiomas, sabe distintos idiomas, estudia artes en la Universidad de Nueva York y también viene de una familia con un gran poder adquisitivo, ¿no? Claro. Oriundos de San Pablo. De San Pablo, latino, sí. latino, claro que sí. Así que, pero en esta ocasión dicen, su relación con la princesa de Asturias es solamente de amistad, no es más que eso. Bueno, bien, lo importante, mire, pues, seguramente saldrán a pasear por Nueva York, ir a algunas tiendas, obviamente. Claro sí. ¿Por qué no también a la Gran Avenida a ver alguna obra de teatro? Y sí, que Nueva York es cuna también ahí el teatro, como Así aquí es. en Buenos Aires. Totalmente. Así que bueno, por hoy todas las noticias. Por hoy todas las noticias de este top 3 de la realeza de España y por supuesto, como siempre, el bonus track. Muy bien, bueno, la semana que viene, por favor, queremos más noticias de la realeza española. Seguramente van a estar yendo hoy a la Copa del Rey. A la Copa del Rey Sí. no se sabe si va a ir el rey Felipe VI con la infanta Sofía, todavía eso no confirmaron, no es algo que digan, no, sí, ya está confirmado, no. Está ahí que se habla porque la infanta es muy Sí. aficionada, pero sí que dicen que ya está ahí confirmado el rey Felipe VI. Muy bien, bueno, la semana que viene nos vamos a estar Porque es la enterando. Copa del Rey. Totalmente, es la Copa Obviamente, del Rey. Sí, no obviamente. queda otra, totalmente. Así que bueno, Belén, la semana que viene más noticias de la realeza. Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radio oyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Y sí, es la copa del muchacho, del hombre, obviamente, tiene que estar presente, cómo no, por favor. Así que bueno, y como están presentes también ustedes del otro lado del micrófono, del otro lado de la radio, que nos están mandando mensajes como Carlos Rivadulla, buen día, escuchándolos como siempre en este nuevo horario. Un abrazo estradense, saludos a Oscar, Cata de Flores también como siempre acompañándolos, un cariño para todos. Roberto de Avellaneda, que le encantaría el café truco en el centro asturiano, al que se suma la propuesta, así que le vamos a avisar a Pilar y Comisión para que tengan en cuenta ahí el café truco en el centro asturiano. Ezequiel y Vanessa de Cani, muy bueno el huevo de Pascua. Ah, es la señora que ganó el huevo de Pascua la semana pasada. Bueno, bien, felicitaciones. Que dice, nuestros padres los escuchan y nosotros también, somos descendientes. Saludos a todo el equipo. Bueno, nos llena la verdad de felicidad, de orgullo que sigan compartiendo el sol de nuestra España, porque ya es familiar, ya es una tradición familiar. Es un programa decir. para toda la familia. Así es. Así que bueno, y ahora sí, amigas, amigos, si les parece, vamos a ir con un poquito de música. Miren, les voy a traer un tema musical de María Dolores Casanova González, conocida como Ana Quiro, una cantante española que nos dejó hace unos 14 años, el 24 de septiembre del 2010, y bueno, dijimos, vamos a desde Galicia, la vamos a recordar, claro que sí, con este tema que se llama Santiago de Compostela. Vamos con la música. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Faltan 2 minutos para el mediodía en la República Argentina. Estamos aquí en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el Río de la Plata del país y por internet también para todo el mundo. En este nuevo formato también que tenemos de 2 horas de duración. Así que todo lo que tenemos está acá metido realmente. Nos vamos preparando para las 5 de la tarde en España, obviamente. Vamos con los números de la suerte aquí. Estos son servicios que brindamos para toda nuestra comunidad. Atención, vamos con los números de la suerte. Quinielas nocturna en la ciudad. Anoche a la cabeza favoreció el número 9608, 9608. En la buena herencia, anoche a la cabeza favoreció el número 0319, 0319. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza favoreció el número 228, 228. Santa Fe, anoche a la cabeza el número 9235, 9235. Entre Ríos, anoche a la cabeza el número 8929, 8929. Y en Córdoba, anoche a la cabeza favoreció el número 8339, 8339. Muy bien, y recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros durante el programa y en la semana también a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15.
15 36 76 6100, ahí podemos estar en contacto, y si no, a través de la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, donde en YouTube recuerden suscribirse gratuitamente para volver a disfrutar de los programas y entrevistas, y ahí ya son parte de la familia digital del Sol de Nuestra España. Perfecto, entonces vamos con cotizaciones, servicios para nuestra comunidad, cotizaciones que se registraron en el día de ayer, cierre bursátil día viernes. El dólar oficial ayer para la compra cerró en 841 pesos con 50 centavos, para la venta 881 con 50. El dólar blue ayer para la compra cerró en 955 pesos, para la venta 985 pesos. El dólar turista se ubicó ayer, en este caso, en 1.410 pesos con 40 centavos. El euro oficial ayer para la compra cerró en 919 pesos con 15 centavos, para la venta 983 pesos con 15. Por último, el euro blue para la compra cerró ayer en 1.071 con 48 y para la venta 1.103 pesos con 95 centavos. Antes de ir a la pausa, recordamos, central de oyentes vía celular del programa. Mini, vamos. Muy bien, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp también, ¿por qué no? Llamada también, la llamada común lo pueden hacer si llaman desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100. Perfecto, entonces, y antes de la pausa vamos con calendario de pago para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través del ANSES. Este es un servicio también para nuestra comunidad. Pensiones no contributivas del mes de abril, documentos que terminan en 6 y 7 van a cobrar a partir de pasado mañana, lunes 8 de abril. Documentos que finalizan en 8 y 9 lo harán a partir del día martes 9. Ahora vamos con haberes que no superen los 151.124 pesos con 18 centavos. Para esta semana estas son las fechas de pago. Documentos que terminan en 0 cobrarán a partir del día miércoles 10 de abril. Documentos que terminan en 1 el día jueves 11 de abril. Y documentos que terminan en 2 el día viernes 12 de abril. Este es un servicio que brindamos para toda la comunidad que comparte el Sol de Nuestra España, edición federal. Han pasado ya 2 minutos y medio del mediodía en la República Argentina. Hacemos una pausa de la emisora y luego entramos ya de lleno en la segunda y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa y ya volvemos. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, arrancamos esta segunda hora, toda la dinámica de un programa de radio para todos ustedes en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. David Bisbal en esta versión de Ana María. Recuerden, central de oyentes vía celular del programa, 11 36 76 6100. Ave María, David Bisbal. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, en este momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside nuestra querida amiga Emilce Arroyo Pastor, a quien le mandamos un cariño, un beso enorme. Así que bueno, a propósito de la Federación Castellana y Leonesa en la Argentina, señoras y señores, ya formalmente hecho el anuncio. Vanessa Muela en la Argentina, la gran cantante, compositora, autora de temas, una baluarte de la música, Vanessa Muela va a estar en la República Argentina con la música tradicional de Castilla y León y junto a Rodrigo Jarabo en cuerdas. Recuerden las presentaciones, día 26 de abril,
hora 18, taller de percusión con elementos de cocina en el Centro Zamorano de Buenos Aires. Es viernes 26 de abril. Luego, el sábado 27 de abril, hora 19, el gran concierto en el Centro Región Leonesa de Buenos Aires, en la calle Humberto Primo. Luego, el 28 de abril va a estar a las 18 horas con un gran concierto en el Teatro Colón de Mar del Plata a través del Centro Castilla y León de la Ciudad Feliz. Y el 29 de abril, a las 19 horas, en Bolívar, en el Teatro Coliseo Español, con un gran concierto a través de la agrupación castellana y leonesa de Bolívar. Así que, para que lo tengan en cuenta, los amigos de Bolívar, los amigos de Mar del Plata, las fechas que les he comentado, y acá en Buenos Aires, recuerden, agenden, 26 de abril, 6 de la tarde, Centro Zamorano, ahí en la calle Pasco, taller de percusión con elementos de cocina. Pueden llevarse alguna cuchara si quieren, sobre todo de alpaca, por lo que me dijo Néstor Seijas. Así que algunos elementos, algunas cucharas, cucharones, hay que llevar para disfrutar ese taller tan especial de percusión. Luego, el sábado 27 de abril, 7 de la tarde, el concierto en el Centro Región Leonesa, para que lo tengan en cuenta, en la calle Humberto Primo. Ya están a la venta las entradas, las tarjetas para esa ocasión. Así que les doy un correo electrónico: Federación castellanoleonesa@yahoo.com.ar para mandar un mail. Reitero, Federación castellanoleonesa@yahoo.com.ar es el mail de la Federación. Si no, nos llaman al programa, que en forma privada le vamos a brindar en la línea telefónica de la Federación, que hay 2 días en la semana que pueden estar en contacto permanente, y ahí le van a dar más información para ir adquiriendo las tarjetas, ir reservando, que esto también es muy, pero muy importante. Abril, Vanessa Muela en la República Argentina, y ya estaremos con ella también charlando aquí en tiempo y forma en el sol de nuestra España, edición federal. Bueno, otro tema. Les cuento que el Centro Salamanca y el Centro Zamorano los invita a todos ustedes a una misa criolla, la misa criolla del gran Ariel Ramírez. ¿Cuándo va a ser? El próximo viernes 12 de abril, hora 18. ¿Quién no recuerda al gran maestro Ariel Ramírez? En la Avenida Independencia 2540, aquí en esta capital, va a estar la Coral Elmántica del Centro Salamanca y el Coral Viriato del Centro Zamorano. Va a estar Marita Tuero, Rocío del Cielo, Claudio Villafañe, Sonia también, Terry Cabras, Alcaide Arechua, Néstor Seijas, el ensamble de Castañuelas, el grupo Malambo y Tradición, Raúl Palavicino, el ballet Luna Morena, Daniela Vique, Cintia Gutián, César García, Damián Guitián. La dirección a cargo de nuestra querida amiga Liliana Montiel. Como siempre, la profe Liliana Montiel, que, bueno, realmente es una eximia profesora en todo esto. Así que recuerden, próximo viernes 12 de abril, hora 18, Centro Salamanca, en Avenida Independencia 2540, junto al Centro Zamorano, invitan a esta misa criolla con el maestro Ariel Ramírez. Bueno, saben ustedes, llegan visitas, claro, llegan visitas a la República Argentina, pero para charlar un poco de estas visitas que van a estar llegando a través de la UNED, justamente, la tengo en línea a quien preside el Centro Burgalés de Buenos Aires, que es nuestra querida Julia Hernando. Julia, buen mediodía, Óscar te saluda, bienvenida, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto, Óscar. Gracias por estar contigo en estos minutos. Bueno, Julia, llega, por lo que tengo entendido, Juan Andrés Blanco de la UNED aquí a la República Argentina. ¿A qué se debe esa visita? Contanos. Bueno, te cuento que esta participación que tengo yo lo hago en calidad de presidente del Centro Burgalés y vicepresidente de la Federación de Sociedades Españolas. Sí. Porque Juan Andrés Blanco es uno de los editores del libro que se va a presentar el 25 de abril a las 18 horas en el edificio de la Patriótica, la sede de la Federación de Sociedades Españolas, que Juan Andrés es un investigador maravilloso y que tiene el gran mérito de haber, por más de 20 años, haber rescatado de todas nuestras instituciones y de todas los cuentos, los relatos de las familiares de Castilla y León, y los ha puesto en libros.
esos relatos, esos recuerdos, esa foto, esa partida de nacimiento, ese pasaporte, ese recuerdo familiar, esa película, ellos la han puesto y han publicado distintos libros. Pero en esta oportunidad, auspiciado por el Ministerio de Inclusión de Seguridad Social y Migraciones de España, del Reino de España, se publica por primera vez la memoria de la migración española, o sea que es de todas, no únicamente de Castilla y León, sino de toda España. Y este se ha publicado y vienen a presentar el primer tomo, el primer premio, y está en curso el segundo premio, pero bueno, la realidad es que vienen a presentar este primer premio, son 2 tomos, hay muchos relatos maravillosos que cuentan sobre esa historia de la inmigración en primera persona, el relato de la familia, esos recuerdos que siempre eran personales, privados, y que a partir de que participan en este premio son publicados y ya nos pertenecen a todos, podemos entrar en esa intimidad que nos ofrece el que pone su cuento, ¿no? Su relato. Julia, claro. Y Julia, aparte, escúchame, más de 20 años de llevar adelante la sumatoria de tanta documentación para poder lograr y plasmar, ¿no es cierto?, en este evento que tú nos estás comentando que se va a llevar acá adelante en Fedespa, es así, ¿no es cierto? Es así, se va a hacer en Fedespa. Queremos hacer un gran acto, convocamos a todos, yo les aseguro que lo van a pasar muy bien. Juan Andrés, él ama esto que ha hecho y él lo transmite. En la presentación van a estar los editores del libro, que es justamente Juan Andrés, Arsenio da Costa, otro profesor de la Universidad de Salamanca, nada menos, y José Julio Rodríguez, que es el subdirector general de Ciudadanía Española en el exterior del Ministerio de Inclusión y Ministerio de Migraciones de España. Así que viene especialmente de España para presentar este libro. Qué bueno realmente. Así que la fecha me dijiste 25 de abril, es así, ¿no es cierto? 25 de abril, 18 horas. Bien. Nosotros queremos hacer como un gran evento de la inmigración, homenajear la inmigración, transmitir no solo a los españoles, sino a los que no son españoles, a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, y mostrar qué ha sido la inmigración española, qué importante ha sido para la Argentina y para la ciudad de Buenos Aires. Perfecto, excelente, Julia, lo que nos estás comentando y el trabajo que lleva toda la federación, Fedespa, que preside el arquitecto Pablo Marnotes Raña, tú también, que estás en la vicepresidencia, toda la comisión directiva, y un trabajo muy arduo que llevan adelante a través de Fedespa y a través, obviamente, de todas las instituciones y todo lo que se ha sumado realmente, y desde también Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la Argentina, que también aporta ese grano de arena, ese granito de arena para llevar adelante, como todos, y ver esa inmigración presente también, y recordar a nuestros antepasados también, nuestros orígenes, Julia, porque es así, sin lugar a dudas. Y porque hay un dicho que dicen que venimos de los barcos, y no venimos de los barcos, porque quedó una familia, hay una historia. Generalmente hemos mirado lo que pasó acá en la Argentina, y generalmente no se ha mirado lo que quedó en España. Esa madre que quedó sin hijo, ese hermano que extrañó al hermano que se vino para siempre y nunca lo volvió a ver. Hay toda una historia del otro lado. Nosotros no venimos de los barcos, venimos de cada una familia que quedó del otro lado. Sí. Y es cierto, y además en este espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas, aprovechamos este espacio porque la federación ha sido importante para esta convocatoria. Es un trabajo, felizmente te digo que las sociedades castellanas y leonesas somos un gran equipo, que trabajamos mucho y hace mucho tiempo. Y bueno, y estos son frutos de ese trabajo. Esto es fruto de ese trabajo, llevándose bien,
trabajando en equipo, esto es posible. Exactamente, un equipo de trabajo, así que excelente. Mi querida Julia Hernando, presidente del Centro Burgalés de Buenos Aires, vicepresidenta de Federación de Sociedades Españolas de la Argentina, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Nos vamos a estar viendo el 25, obviamente, para disfrutar de ese momento tan particular y estaremos juntos disfrutándolo también y compartiendo ese momento. ¿Te parece? Me parece muy bien. Perfecto. Te agrego que hemos invitado a todas aquellas personas de Argentina que han escrito esos relatos. Bien. Así que allí van a estar presentes. Ah, excelente, me encanta esa idea, excelente. Julia, gracias por este ratito aquí en nuestro programa, te mandamos un cariño enorme. Julia, gracias por estar con nosotros. Gracias, Oscar, buenos días. Buenos Abrazo. días, gracias a vos. Julia Hernando, la han escuchado, protagonista del día en nuestro programa. La música ahora de Castilla y León. Llega este nuevo Mester de Juglaría y esta versión de La Gala. ¿Qué título La Gala? Como la gala que va a suceder el próximo 25 de abril y que todos lo vamos a sentir muy, pero muy de cerca. Vamos con la música. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, amigos, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país. Vamos también con información que viene desde nuestra madre patria, desde España. Después vamos a ir también con información de la diáspora también para comentarles. Pero hablando del tema de elecciones, saben ustedes que el presidente de España, Pedro Sánchez, Díaz y Abascal han aterrizado una campaña vasca, esto marcada por la final de la Copa del Rey con el Athletic Club realmente. Bueno, obviamente ya este primer sábado de campaña de las elecciones vascas ya ha vivido un desembarco algunos de los principales líderes nacionales en Euskadi, donde el presidente del gobierno español y líder, Pedro Sánchez, ha arropado a su candidato Eneko Andueza, y lo mismo han hecho Yolanda Díaz con Alba García de Sumar y Santiago Abascal con Amaya Martínez de Vox. Todos han recalado en un trabajo mancomunado, pero la jornada está marcada por lo que es la Copa del Rey, que se lleva adelante esta noche en Sevilla, esta tarde aquí en España, contra el Mallorca, el Athletic Club de Bilbao, por sin, obviamente, fotos que se han sacado algunos de los protagonistas también. Más información de España también, que llega a nuestra mesa de trabajo. Saben ustedes que está el tema de la sequía en nuestra madre patria. Embalses, las lluvias de Semana Santa han hecho subir 6 puntos las reservas de agua para el consumo hasta el 53,5%. Una reserva hidráulica total que aumenta en la última semana también, y un nivel de embalses también que las cuencas que son más necesitadas lo van previendo en este análisis del estado de lo que está sucediendo también. Vamos, antes de ir con información de la diáspora, a recordar central de oyentes del programa, por favor, Mili Dipsa, vamos. Muy bien, recuerden que para ponerse en contacto con nosotros durante el programa y en la semana también, lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, y en toda la multiplataforma digital estamos en Instagram, Twitter, Facebook, donde subimos un poco más de lo social, compartimos un poco con ustedes cuando vamos a algún evento, cuando hay alguna efeméride importante, así que ahí también compartimos, y obviamente, como siempre, los invitamos a que se sumen al canal de YouTube del Sol de Nuestra España. Recuerden que ahí se suscriben gratuitamente y pueden volver a disfrutar en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo móvil del Sol de Nuestra España. Así que miren qué buena propuesta. Quizás estarán en sus casas con el teléfono o con la computadora a mano y dicen, bueno, vamos a poner el Sol de Nuestra España, o quieren escuchar alguna nota puntualmente, lo pueden hacer. Así que bueno, antes de seguir, déjenme mandar saludos. Tenemos Gloria de la Ferrer que se comunicó, le mandamos un beso enorme acá de parte de todo el programa. Ella también nos estuvo ahí contando, así que le mandamos un beso grande. Andrea de Españolísimas junto a Marita Tuero, Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero, que las dos hacen Españolísimas. Hola amigos, escuchándolos y compartiendo con ustedes siempre. Hoy es el día del cumpleaños de su hijo Gonzalo, así que le mandamos
un muy feliz cumpleaños de parte de la familia del Sol de nuestra España. Un cariño enorme, un beso enorme para Gonza, ¿eh? Felicidades. Felicidades, a disfrutarlo. Y bueno, y muchos de ustedes también se están comunicando, de a poco los vamos a ir mencionando, así que lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Perfecto, vamos ahora con más información. Los vascos residentes en el exterior ya pueden descargar las papeletas de las elecciones del 21 de abril. Recuerden que el próximo 16 de abril finaliza el plazo para enviar el sufragio por correo a las oficinas consulares. Luego el depósito del voto en urna será del 13 al 18 de abril. Ya estaremos ampliando más información al respecto. Vamos con otra noticia de Junta de Galicia. Los inmigrantes retornados se van a beneficiar un año más de las ayudas de la Junta a las empresas e iniciativas de empleo de base de tecnología. Ya se han creado más de 2.200 puestos de alta cualificación. Así que enhorabuena, por cierto, el trabajo que está llevando adelante la Junta de Galicia. Bueno, sin lugar a dudas, mucha gente nos está preguntando, Miridipsa, lo que tiene que ver con este nuevo formato del programa. Ya lo hemos comentado a todos ustedes. Es una propuesta realmente más que interesante para tenerlo en cuenta. Y sin lugar a dudas también un trabajo muy, pero muy especial. Mili, ¿qué más? La verdad que sí, así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre les decimos, como siempre les decimos. Así que miren, si les parece, les voy a pasar un poco de información sobre lo que es la Ley de Memoria Democrática, por la ley de nietos, sí, porque nos estuvieron preguntando sobre las charlas en FEDESPA, la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, junto a CEDEU. Recuerden que se están realizando todos los martes, ¿sí? Empezaron en el mes de marzo, así que todos los martes a partir de las, no tengo el horario bien acá, pero no importa, se pueden comunicar directamente con FEDESPA, es a la tarde seguramente, así que son cupos limitados, hay que pedir el turno en el link que se encuentra en el Instagram y en el Facebook de FEDESPA. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, se comunican con nosotros y nosotros desde acá les pasamos la información, ¿sí? Les pasamos el link para que se puedan contactar con FEDESPA y con CEDEU por si tienen alguna duda, alguna consulta. Bueno, estos ciclos de jornadas informativas que realiza la Federación de Sociedades Españolas de Argentina junto a CEDEU, el Centro de Descendientes Españoles Unidos, pueden comunicarse con ellos, pueden tener estas charlas y sacarse todas las dudas que tengan. Y atención, cuidado con quienes hablan este tema, cuidado a quien les otorgan los papeles, le dan los papeles, ¿sí? Porque hemos tenido montones de mensajes, sí, que quizás dieron papeles originales, no los pudieron obtener de nuevo. Bueno, mucho cuidado, ¿sí? Es preferible preguntar, tardar un poquito más. Hay más tiempo ahora porque se extendió, como ya estuvimos acá comentando en el programa, se extendió la fecha, así que con lo que es la ciudadanía española, la ley de memoria democrática, la ley de nieto, como ustedes la llamen, presten atención, por favor, y atención a quien también le entregan los papeles. Cualquier cosa, se comunican con nosotros, con FEDESPA también, que están haciendo estas charlas informativas muy, muy interesantes. Así que bueno, otro tema también, la gente del Teatro Avenida nos comentó, atención, porque ya está agendado, que vuelve Viva la Zarzuela, un nuevo show en el Teatro Avenida, que obviamente la zarzuela es el género más esperado de todos los que tienen un lugar especial en sus corazones. Ya lo creo. Así que bueno, ya están a la venta las entradas. Se pueden acercar por boletería directamente de martes a sábados de 13 a 19 horas, sino directamente por el link que se encuentra en las redes sociales del Teatro Avenida. Son voces del Teatro Colón que se suman al ballet clásico español y el coro Aires Zarzueleros. Así que la zarzuela más viva que nunca en el Teatro Avenida. Esto va a ser el 27 de abril, el 25 de mayo y el 22 de junio. Repito, 27 de abril, 25 de mayo, 22 de junio, Viva la Zarzuela con más de 30 artistas en escena en el Teatro Avenida. Así que bueno, felicitaciones ahí a la gente que está en lo que es la producción, en todo el armado del Teatro Avenida, que es muy lindo lo que están armando, ¿eh? Claro que sí. Le mandamos un cariño enorme a Juanita Maldonado, es así, ¿no es cierto? Sí, le mandamos un beso a Juana, y siempre estamos ahí en contacto. Bueno, perfecto. Entonces, más información también que llega a nuestra mesa de trabajo, y antes de ir a nuestra próxima propuesta que ya tenemos pendiente en el programa, por cierto, aquí también para todos ustedes, les cuento que, como es
es edición federal, este programa, nos vamos a ir a Santa Rosa. ¿Saben por qué? Porque se va a celebrar del 26 al 28 de abril en la Asociación Hispano-Argentina en Santa Rosa un nuevo Congreso General de la Federación Regional de Sociedades Españolas en Bahía Blanca. Esto está organizado obviamente por esta asociación y van a llevar un trabajo que es bajo el nombre Participación y Compromiso allá en la provincia también en lo que tiene que ver sede en Bahía Blanca, en la capital de la provincia de La Pampa, en Santa Rosa del 26 al 28 de abril entonces. Así es. Y bueno, también les voy a comentar algunos cumpleaños de celebridades del día de hoy. Atención, les voy a comentar algunos cumpleaños. Hoy está cumpliendo años Paul Rudd, que es el actor estadounidense de Ant-Man, vendría a ser de Avengers, aquellos que miran Marvel, ven las películas de superhéroes que están en tendencia ahora, así que es el hombre hormiga, para decirlo en castellano. También está cumpliendo años hoy Carla Peterson, la argentina, actriz argentina, la verdad que sí, muy buenas películas que realiza Carla. Y está cumpliendo años el actor español Miguel Ángel Silvestre, que seguramente lo habrán visto en la serie de La Casa de Papel, en Velvet, en Sky Rojo. Bueno, la verdad que el joven ha estado en un montón de series que fueron éxito, porque la verdad que donde está Miguel Ángel Silvestre son series exitosas totalmente. Así que bueno, amigos, recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Lo están haciendo muchos de ustedes en el día de hoy, nos están acompañando en estas nuevas 2 horas que estamos. Ya estábamos en este horario de 11 a 13. Sí. Pero bueno, es verdad que muchos dicen, bueno, están en un nuevo formato, acá estamos acompañándolo, así que muchísimas gracias, como por ejemplo Inma de Villa Ballester, también gracias por su compañía, los sábados son mi abrazo del alma, Felipe y Marta de Lanús, qué lindos mensajes. Los estamos escuchando mientras preparamos la comida para los nietos. Tienen un nuevo integrante de la familia, si le pueden mandar saludo a Rosa María, nuestra nieta que acaba de nacer. Rosa María, mira vos, qué lindo. Bueno, felicitaciones, le mandamos un beso grande, claro que sí. Así que bueno, muchos de ustedes se están comunicando, recuerden 11 36 76 6100 durante el programa y en la semana también. Bueno, perfecto. Entonces, amigos, ahora hacemos una pausa comercial de nuestro programa. Hacemos pausa comercial. Vamos que venimos, Gustavo, por favor. Gracias. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española.
Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño, una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Vamos. Bien, muy bien, amigos. Acá estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Léame un llamadito, vamos rapidito, sí, vamos. Feliciana Carrera, que acá nos mandó un mensaje. Hola, linda gente, escuchándolo, un hermoso programa que nos regalan cada sábado. Un abrazo de corazón. Muchas gracias, Feliciana, y a toda la familia que siempre nos están acompañando. Bueno, muy bien. Este nuevo formato y nuevo horario que estamos a partir del día de hoy de 11 a 13, 2 horas intensas de radio, programa de radio hecho por gente de radio para ustedes, como corresponde. Y hablando de radio y televisión, lo tenemos en línea al caballero del deporte argentino, que es Roberto La Rosa. Hola, Robert, buen mediodía, bienvenido. ¿Cómo vamos? Bien, todo bien, Cacho, un gusto estar con ustedes. 23 grados de temperatura aquí en la costa, un día realmente fenomenal. Un sol a pleno. Lindo día y ya, bueno, gente no hay mucha, algunos han quedado, sí. Pero en definitiva un fin de semana que pinta bastante lindo. Bueno, perfecto. ¿Cómo está todo por el municipio General Lavalle, querido La Rosa? Bien. El otro día charlando con el intendente me comentaba determinadas cosas. Vos sabés que este fin de semana hay un avistamiento de aves y también de plantas y todo. Lavalle es un lugar donde el casco urbano tiene 3 localidades, el casco urbano, Chacras y el paraje Pavón. Sí. Pero es eminentemente, hay más de 100 establecimientos de campo. Sí. Es decir, que es un lugar donde se puede avistar las estrellas, está el venado del Tuyú, que es en los pocos lugares donde está, es una especie de ciervo chiquito. Ajá. Así que es muy importante y la gente que el fin de semana se pueda anotar para hacer este tipo de actividades, y hay un montón de más, escuela de boxeo, inglés, natación, bueno, muchas actividades que la gente ubica como algo muy importante en un municipio donde muchas veces hoy restringen la situación. Bueno, Lavalle sigue dando las mismas alternativas a la gente que siempre, ¿no? Bueno, eso es excelente lo que me estás contando, querido Roberto La Rosa. Bueno, hablemos de una nueva fecha de la Copa de la Liga, la número 13, que arrancó en el día de ayer, y contentos los hinchas de Independiente porque el Rojo de Avellaneda ganó como visitante 1-0 a Banfield en este caso, ¿eh? Sí, con una temática importante. Los equipos, uno sabe que en la semana han jugado mucho en lo que tiene que ver con las Copas Libertadores y la Sudamericana. Sí. Lo importante es que Independiente ganó y que en definitiva, bueno, todo eso que se habla en la semana, determinadas cosas con el técnico y aquellos que de una u otra manera me parece que meten un tipo de problemática en lo que es la posibilidad de que Tevez se vaya a Independiente, cuando uno sabe que el resultado a favor es mucho más importante porque reafirma mucho más el concepto de quedarte, ¿no? Claro que sí. Roberto, estoy observando que para hoy hay partidos interesantes, como por ejemplo un Newell's-Boca, que se van a definir y mucho, Newell's-Boca, pero después estoy viendo, por ejemplo, un San Lorenzo Defensa y Justicia, que puede ser un partido bastante chivo, ¿no? Tal vez, ¿vos cómo lo ves?
Sí, yo lo veo que algo muy importante. El otro día debuta San Lorenzo en la Copa y realmente fue otro San Lorenzo. Fue un San Lorenzo distinto, el que veíamos en la primera etapa de Insúa, tratando de agredir, de ser protagonista, algo realmente muy, muy bueno y muy importante. Y también la temática de Boca, que consiguió un buen resultado en la semana en la Copa, pero con muchos, realmente muchos suplentes. Y bueno, está esto, ¿no? El concepto de saber, los jugadores, hay algo que es muy claro, Cacho, en el fútbol. Sí. Si los jugadores entienden y tienen confianza de lo que vos le decís, los jugadores, después de todo esto, saben que el técnico sabe y en definitiva comprenden lo que quieren. Y me parece que hay un poco de esto en Boca, en River, en Independiente, tratar de que el técnico avale un concepto y que entiendan los jugadores de qué tienen que jugar, ¿no? Claro que sí. Vos estás hablando de River y mañana en el más monumental, River va a recibir a Rosario Central. Qué partidito, ¿eh? Sí, también que consiguió un gran resultado en la Copa, ganar en la semana, muy pero muy importante. Russo es un hombre, un técnico que ya tiene su edad, a veces tiene algunos problemitas de salud, pero fundamentalmente un concepto muy claro, y él ha sido jugador de Rosario Central y sabe lo que es el hincha de Central, que es un hincha fervoroso y quiere que el equipo gane y ataque. Me parece muy importante el partido. Bueno, habrá que ver los resultados. Vos te das cuenta que muchas veces los chicos le ganan a los grandes, los grandes ya tienen una doble competencia porque tienen que jugar por las copas, así que da mucho más la posibilidad de equilibrar grandes planteles, como por ejemplo lo de Boca, lo de River, frente a otros que la están luchando de buena manera, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vos hablás de grandes equipos y, por ejemplo, tenemos el Racing Club de Avellaneda, que ahora mañana se presenta como local va a recibir a un Granate, al Lanús, es así, ¿no es cierto, Roberto? Sí, con un equipo de Gustavo Costa que ganó con un gol de Maravilla Martínez, un chico que ha sufrido mucho en la vida, porque no sé si sabés, Cacho, que estuvo detenido y que estuvo bastante tiempo lamentablemente encerrado y que después la justicia lo absolvió totalmente. Hoy por hoy se puede decir que Maravilla Martínez es el jugador más importante de nuestro torneo de primera división. Un chico que de seguir así, bueno, va a tener algún camino distinto, más allá de ser un chico que tiene más de 30 años, creo que tiene 31, pero que en definitiva le da esa posibilidad a un Racing de saber que siempre está bien ubicado y cuando la pelota le llega hay muchas posibilidades de gol. Y hablando de Racing, lo ha demostrado el otro día en la Copa Sudamericana, el día jueves, cuando se presentó. Sí, por eso te hablaba de Maravilla Martínez, que fue el hombre que hizo el gol y que en definitiva le da esa posibilidad a Racing. Un Racing que, como dijimos, viste, muchas veces es medio desparejo, a veces hace muy buenos partidos y otros tiene que conseguir Gustavo Costa un equilibrio de lo que significa el plantel y los 11 que pone en la cancha, porque uno sabe que Racing con su gente, con la posibilidad de estar en un torneo internacional, bueno, tratar de motivarse para tener buenas actuaciones en lo que ha sido, en este caso, una historia de Racing allá por el 60 y pico, ¿no? Claro que sí. Mira, estoy observando que para el lunes va a ser un lindo clásico, entre comillas, de la zona sur de Capital Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque Riestra va a estar con Huracán. Mirá vos, ¿qué tal? Para tenerlo en cuenta, Es medio un clásico de casi de barrio, menor, pero digamos menor, porque de una u otra manera Riestra es un equipo que uno sabe que, ¿cómo se llama?, que es de la zona y que tiene también una regambre y que ha dado la enorme sorpresa de jugar en el fútbol de primera división. ¿Quién lo dice? Yo algunas veces jugué y muchas veces contra Riestra hice una cantidad enorme de goles porque era un equipo muy débil en la D y después fue ascendiendo de la mano del doctor Víctor Estifale, tanto que la gente no conoce, Cacho. Vos sabés que el viejo lugar donde concentraba Boca y jugaba Boca, La Candela, es propiedad de Riestra. Así que es un lugar que ha tomado gran auge y que se entrena al nivel de cualquier equipo, no solamente de acá, sino también de América. Reiteramos eso que es muy importante. Aquella vieja Candela fue comprada por Víctor Estifale para la gente de Riestra. Mirá vos, qué bueno, che. Bueno, estoy viendo un lindo partidito para el lunes a la noche, aquellos amigos que están en la zona norte del Gran Buenos Aires, porque Platense el Calamar va a recibir a Tigre, Mirá vos, partido piola, Es un clásico. Sí, ese realmente es un clásico, Cacho, porque unís todo lo que significa el borde
la zona norte del río, ¿no? Claro. Es un clásico realmente muy importante, con el caso de Tigre, que no la viene pegando mucho, y Platense es un equipo que siempre tiene que sumar. Claro. Lindo partido que trae, uno a veces dice, qué lástima que no pueden estar los visitantes, ¿no? Porque, qué sé yo, se pierde un poco esa fisonomía de lo que significaba una hinchada con otra, que los cánticos y todo lo que se vivía, que era algo muy importante. Esperemos que alguna vez los argentinos, y especialmente las autoridades, tengan la posibilidad de hacer realmente un operativo como tiene que ser, y que la gente que no se porta bien sea realmente castigada, ¿no? Entonces, claro. Viviremos otro tipo de fútbol, que era el que vivíamos nosotros, Cacho, cuando éramos chicos. Sí, señor. Ir a las canchas de visitante era todo te llevaba tu viejo, vos sabías que te comías un panchito, una gaseosa. Sí. Ojo, era otra Argentina, porque uno quizás tenía la posibilidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y el gasto no era tan grande. Pero había toda una ceremonia que vos esperabas el fin de semana, porque sabías, qué sé yo, que eras hincha de un club, qué sé yo, suponete de Chacarita, y vos sabés que tenía que enfrentar a un grande como San Lorenzo en la cancha del viejo gasómetro o en la cancha del Huracán. Entonces te daba la posibilidad de unir sincronizar eso que significaba una salida, especialmente con el tema del fútbol, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces, bueno, Robert, ¿te parece que nos reencontramos el sábado que viene y charlamos un poco también de lo que es la Copa de la Liga y un poco más, porque esta semana va a haber Copa Libertadores, va a haber bastante movimiento futbolístico, así que si te parece, lo charlamos el próximo sábado aquí en el programa. ¿Te gusta la idea? Me parece bárbaro, la seguimos el próximo fin de semana. Abrazo grande para todos. Abrazo grande, Robert, querido, gracias, buen fin de amigo, gracias. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, aquí como siempre el protagonista del Día en el Sol de nuestra España, edición federal. Separador mediante, volvemos al piso, vamos. Esto es El Sol de nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bueno, amigos, acá estamos. Tenemos mucha información todavía. 12:48 minutos. Les cuento. Estamos tratando de ubicarlo a Ernesto Arriaga con su motorhome. Anda por la República Argentina. Él es un embajador itinerante. Así que, bueno, vamos a tratar a ver si lo podemos llegar a ubicar. Pero bueno, vamos a tratar. Lo que sí, les voy a comentar algo. Ya hay mucha gente que nos está llamando, y Mili Dipsa acá lo va a comentar. Mucha gente nos está llamando y preguntando el tema de la artista Vanessa Muela, que llega a la Argentina, con el tema de los shows. Mili Dipsa, te voy a pedir, por favor, vamos a comentarles. Los de Buenos Aires ya saben que van a estar en Mar del Plata, por un lado, el 28 de abril, en el Teatro Colón de Mar del Plata, a través del Centro Castilla y León de Mar del Plata, también en Bolívar, a través del Teatro Coliseo Español, en Bolívar, el 29 de abril, 19 horas, pero presten mucha atención porque nos están consultando, nos están llamando, y enhorabuena, a mí me gratifica y mucho, y me reconforta que la gente se enganche con esta propuesta. Hay dos alternativas para ir a ver a Vanessa Muela. O sea, por un lado, compartir un taller de percusión que ahora Mili Dipsa les va a estar comentando, donde ustedes van a poder llevar, como lo he dicho hoy, cuando lo charlaba con Julia Hernando hace un ratito, van a poder llevar cucharas. Si tienen cuchara de alpaca, mejor, porque van a poder ser ustedes que nos están escuchando, los protagonistas en este taller de percusión con Vanessa Muela. Pero el glamour, lo que va a ser el gran concierto, que allí vamos a estar presentes también, va a suceder el sábado 27 de abril, el 27 de abril, en el Centro Región Leonesa de la calle Humberto Primo. El gran concierto. Así que les pido que presten atención, que Mili Dipsa les va a estar recordando horario de viernes 26, horario de viernes 27, ya pueden ir adquiriendo las entradas. Mili, por favor, a ver, amplía un poco más porque la gente está llamando. Por favor, vamos. Muy bien, bueno, aquellos que preguntan sobre este taller de percusión con elementos de cocinas,
es el 26 de abril a partir de las 18 horas. Es en el Centro Zamorano de Buenos Aires. Repito, taller de percusión con elementos de cocina, donde nos decían, bueno, las cucharas de alpaca y demás. 26 de abril a las 18 horas es con inscripción previa, ¿sí? Así que tienen que anotarse previamente a federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Repito, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Si no, nos llaman a nosotros y desde acá también le vamos a estar enviando la información que corresponde respecto a este taller que va a ser puntualmente Vanessa Muela en Argentina, ¿sí? Y después también los conciertos que van a estar realizando, para que tengan en cuenta. Muchos nos estaban preguntando, así como también nos preguntaban sobre lo que es la misa criolla de Ariel Ramírez en el Centro Salamanca, que lo realiza junto al Centro Zamorano, es el viernes 12 de abril a las 18 horas. Viernes 12 de abril a las 18 horas en Avenida Independencia 2540. Y también nos llegaron algunas consultas sobre lo del Centro Asturiano del Café Truco. No, sí, ¿qué pasó? No está el Café Truco, es el té canasta. Sí, el té canasta, sí. El Café Truco sí. fue una propuesta que salió al aire. Salió al aire hace un rato con Pilar Totalmente, Simón. porque ¿Por hubo qué? respuestas sobre eso, así que después vamos a estar comentándole a Pilar este Café Truco. Bueno, quizás algunos hombres se quieren sumar, quizás pueden acercarse al Centro Asturiano si es que realizan la propuesta. Claro que sí. Claro. Antes de seguir, quería comentarles también, porque saben que se viene la Feria de Sevilla. Se viene la Feria de Sevilla, empieza el domingo 14 de abril hasta el sábado 20 de abril. La verdad que, bueno, vamos a ver si podemos llegar a tener a alguien que nos comente sobre esta Feria de Sevilla, que la verdad, año tras año viene mejorando, es increíble, mucha modernización también. Obvio. En trajes, en bailes, hay desfiles, obviamente, como corresponde, fuegos artificiales, un despliegue cultural que, bueno, Sevilla se viste de fiesta, se viste de fiesta, la verdad que sí. Es más, hasta hacen especiales con el tiempo meteorológico para saber cómo va a estar puntualmente para esa fecha, porque claro, mueve lo que es a nivel turístico, a lo que es nivel cultural, mueve muchísimo, ¿sí? Lo que es esta gran fiesta de la Feria de Sevilla. Así que a partir del domingo 14 de abril hasta el 20 de abril, aquellos que estamos acá del otro lado del charco, como quien dice, ¿lo vamos a poder disfrutar? Sí, lo vamos a poder disfrutar, porque a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de diferentes lugares donde ellos tienen en las plataformas digitales, ¿sí? Van a estar subiendo, ¿sí? Van a estar subiendo en tiempo real todo lo que se va a disfrutar, ¿sí? Desde la música, los desfiles, tradiciones, la verdad que es increíble lo que realizan, en un gran calendario que tienen, así que a aquellos que están interesados les vamos a ir comentando después la semana que viene para que tengan en cuenta. Sí, porque son muchos los eventos, las actividades que estamos viendo que hay, así que, y sabemos que hay mucha gente interesada en el tema. Así que bueno, llega la Feria de Sevilla, estar atentos, estar atentas, porque, vuelvo a repetir, es un gran evento que podemos disfrutar desde acá, desde Argentina también. Exactamente. Bueno, mire, para aquellos que hace un rato nos estaban preguntando, justamente por el tema de Vanessa Muela, el show que se va a hacer en el Centro de Región Leonesa, está en la calle Humberto Primo, al 1400, pero hay aquellos que tengan inquietudes, señoras y señores, les vamos a dar un teléfono para que llamen, martes y viernes lo pueden hacer a Secretaría de 917, lo estamos reiterando porque esto es muy importante, que es el 4431 4121. Reitero, 4431 4121, llamen martes y jueves de 9 a 17, porque allí les van a decir cómo pueden adquirir la tarjeta para ir a ver el show, el concierto de Vanessa Muela, esta gran artista de Castilla y León que va a estar acá en la República Argentina con una serie de espectáculos, de shows que va a estar en Buenos Aires, pero así también en Mar del Plata y en Bolívar. Así que bueno, los de Bolívar ya sabemos que ya están trabajando para sumarse, en los de Mar del Plata también, pero acá en Buenos Aires, que obviamente es una gran convocatoria que se está llevando adelante, tienen dos alternativas, lo del Centro Zamorano, por un lado, el taller de percusión, también por el otro, no olvidarse lo que es el gran show, el gran evento, muy especial, muy glamoroso va a ser sin lugar a dudas, y se va a poder disfrutarlo en Centro Región Leonesa de la calle Humberto Primo. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto para que lo tengan en cuenta. Bueno,
No lo tenemos a Ernesto Arriaga, lamentablemente, pensé que lo íbamos a tener Ernesto Arriaga, así que bueno, lamentablemente vaya a saber, Arriaga querido, por dónde andará. Amigos, vamos ahora a comentarles cómo viene el pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada de día sábado, como también para mañana domingo. Ya estamos en otoño, con jornadas que marcan una temperatura muy ideal, como por ejemplo, hoy tendremos una máxima de 25 grados, con cielo parcialmente nublado, aunque se habla la noche que estaría más fresquita. Para mañana domingo, mínima de 18, máxima de 25 grados, con cielo también algo nublado y luego ya tiempo despejado. El lunes arrancamos con una mínima de 18 y una máxima de 25 grados. Bueno, nos vamos despidiendo. Esto ya prácticamente ya está cerrando por el día de hoy el programa. Nos ha quedado Ernesto Arriaga. Y vamos a hablar con Ernesto Arriaga por el tema de los aviones de aerolíneas que no van a estar viajando a partir del 10 de agosto a Nueva York. Sí, las escalas que se conservan y mucho es porque mucha gente está viajando a Miami, pero mucha gente a Madrid, a nuestra madre patria, a España. Así que bueno, enhorabuena, por cierto, que es importante, por cierto. A ver, Mili, ¿qué más? Vamos. Muy bien, sí, recuerden que durante la semana se pueden poner en contacto con nosotros a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, y a través de toda la multiplataforma digital. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. En YouTube, recuerden suscribirse gratuitamente, se pueden suscribir, pueden volver a disfrutar del programa, pueden volver a disfrutar de las entrevistas. La verdad que va creciendo día a día más el canal de YouTube, así que aquellos que tengan a mano ahora, por ejemplo, el celular, una computadora, una tablet también, ¿por qué no? Lo pueden tener, obviamente. Entran a YouTube, buscan El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y son parte de la familia digital del programa, donde también, como les dije, vamos compartiendo si hay algún evento especial, si hay alguna información especial, lo vamos compartiendo a través de las redes sociales también del Sol de Nuestra España. Así que bueno, señoras y señores, yo me voy despidiendo hasta la semana que viene. Atención, porque la semana que viene voy a traer más eventos de la colectividad. Se vienen algunos muy, muy interesantes, así que a tener papel y lápiz a mano, a tener el calendario a mano, porque son muy interesantes los que se vienen. Así que nos reencontramos de mi parte el sábado que viene. Buen fin de semana. Muy bien, gracias amigos. Entonces, quien les habla, Oscar Di Profio Bernardes, en nombre de todo el grupo del Sol de Nuestra España, edición federal, le decimos gracias por seguir acompañándonos ahora en este nuevo formato de horario, de 11 a 13 horas, aquí en esta casa que es Radio del Pueblo, AM 830, y para todo el país, el Río de la Plata, y por internet también para todo el mundo. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Amigos, próximo sábado, minutos después de las 11, luego de nuestro querido Manuel Corral Vide, recuerden el tándem que tenemos de 10 a 11 de la mañana, Consentidos, con mi querido amigo Manuel Corral Vide, Carlos Alio, Chimena también, y luego a las 11 pegaditos, vamos nosotros de 11 a 13 con esta edición tan especial, como siempre lo decimos, del Sol de Nuestra España, edición federal a través de esta casa, Radio del Pueblo. Gracias por todo, que tengan ustedes un excelente fin de semana y Dios mediante hasta dentro de 7 días. Un abrazo a Marcelo Farola, de San Andrés de Giles, que sé que está escuchando el programa. Marcelo Farola, gran abrazo para vos, gracias por estar en sintonía, un beso para tu mami y a toda la familia. A Miguelito Martínez, colega también locutor de Radio Belgrano, que está con nosotros en el fútbol, a todos. Abrazo grande, buen fin de semana, buena vida, chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.